O sea que la omnipotencia es hacer todo lo que es lógicamente posible. Vamos a ver dónde está la respuesta sencilla que él dice a esto. Si la definición de ser omnipotente es hacer todo lo que está categorizado como lógicamente posible, fallar al tratar de levantar una piedra es parte de esa categoría. Entonces es un proceso que ocurre que hasta se puede hacer un juego en el cual Dios siempre va a perder contra un ser humano. Hay al menos un tipo de existencia necesaria, fundamental o algo, ¿no? Podrían haber preguntas que pongan tu idea de tu misma existencia en duda, en una duda tan fuerte que pues te lleve a querer quitarte la vida o algo así. También sería una pregunta peligrosa, pero ¿cuál? No tengo ni idea. Dice, es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. Yo creo que una pregunta similar es cuando uno piensa, o se recuerda cuando uno era niño, ¿no? Y piensa uno lo bonito que era ser niño y lo simple que era la vida y lo feliz que uno era. Serie de preguntas cortas. Venga. Que no significa que tengan respuesta corta, porque alguna es complicadilla, pero que están bastante chulas. Mira, te hago una primero. Vamos a ver. Bueno, bien, estamos hablando de Dios, ¿vale? Que es la paradoja de la piedra. ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada con su, omnipotencia, omnipresencia y perfección que él mismo no pueda levantar? Claro, exacto. Esa es la gran pregunta, ¿no? Si la puede hacer, entonces está haciendo algo que luego no va a poder hacer porque no la va a poder levantar. O sea, se rompe, la idea de Dios se rompe por algún lado. Y no lado. Es omnipotente. Y si no la puede hacer, hay algo que no puede hacer. Exacto. Y por tanto tampoco puede tal, ¿no? Vale. O sea, a ver, esto entra dentro de la familia de argumentos ateos a priori, que diríamos, ¿no? Que intentan buscar contradicciones dentro de la idea de Dios y tal, que a mí me parecen muy interesantes, incluso divertidos, y realmente creo que hay que pensar sobre ellos, ¿sabes? En este caso de la paradoja de la piedra, yo creo que la respuesta es relativamente sencilla, porque en general, tradicionalmente, se ha entendido que la omnipotencia no se extiende a lo imposible lógico, ¿sabes? A los imposibles lógicos, a las cosas contradictorias. O sea que la omnipotencia es hacer todo lo que es lógicamente posible. Vamos a ver dónde está la respuesta sencilla que él dice a esto. Yo ya había respondido a los videos o a las ideas que había dado Enric antes y siento que no son buenas respuestas, la verdad. Vamos a ver qué dice ahora. Entonces, yo qué sé, Santo Tomás, San Agustín, todos estos te dirían, Dios no puede hacer un círculo cuadrado. Pero no porque no sea lo suficientemente poderoso, sino porque los círculos cuadrados... El círculo cuadrado es un conjunto de palabras que no tiene significado, porque lo que estás afirmando por un lado lo niegas por el otro, ¿no? O sea, si lo piensas, no sé si tienes algún clip de estos de páginas. No, creo que no. Bueno, pero no. El típico, con un clip, el típico que vas abriendo. Sí, y tal. lo puedes ir abriendo y si eres suficientemente como fuerte, tú seguramente podrías, Jordi, podrías como hacer un círculo. Vale. ¿Sí? Y como más fuerte y habilidoso fueras, podrías hacer un círculo más perfecto. Pero da igual lo fuerte que seas, nunca vas a poder hacer un círculo cuadrado. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Porque hay un nivel de fuerza que te falta? No, porque el círculo cuadrado es algo contradictorio, ¿no? Entonces, la respuesta aquí es que en el fondo... Él mismo lo dice en otros videos antes, hace años que sacó estos videos. Decir que haga algo contradictorio es decirle a Dios que haga algo que no se puede hacer o que sea algo que no se puede hacer, que me parece muy, muy atinada la definición o la objeción respecto a pedirle a Dios que haga algo contradictorio. Lo que se le está pidiendo a Dios es también algo contradictorio. Se le está pidiendo que haga algo que un ser omnipotente luego no puede hacer, ¿no? Aquí es el mismo problema que ya había hablado antes, que al decir que le estás pidiendo a un ser omnipotente que haga algo que no pueda hacer y le estás pidiendo que haga una piedra que no pueda levantar, esto es falso, ¿no? Es decir, si la definición de ser omnipotente es hacer todo lo que está categorizado como lógicamente posible, fallar al tratar de levantar una piedra es parte de esa categoría y debería poder hacerlo. También poder levantar cualquier piedra es lógicamente posible y por eso también es parte de esa categoría. El problema es que la definición de omnipotencia, de hacer todo lo que es lógicamente posible, o de poder llevar a cabo todos los procesos lógicamente posibles, o de poder hacer todo aquello que se puede hacer, es contradictorio, porque aparecen estas dos situaciones o estos dos procesos que son lógicamente posibles, que es el fallar al tratar de levantar una piedra, porque fallar al tratar, el tratar es parte de un proceso, es un acto, es una acción, tratar es una acción.
aunque levantar la piedra no es hacer algo, ¿no? Es decir, muchas de las objeciones que obtuve en los comentarios es que fallar al tratar de levantar una piedra no es lo mismo que no es hacer algo, no es lo mismo que levantar una piedra, ¿no? Es la ausencia de una acción. No levantar una piedra es la ausencia de una acción. El problema es que tratar de levantar una piedra no es la ausencia de una acción, es un proceso completo en el cual el resultado es fallido, pero es un proceso que aparece, es un proceso que ocurre, no es algo que no ocurre. Entonces, fallar al tratar de levantar algo y levantar algo o tener éxito al tratar de levantar algo, mejor dicho, tener éxito al tratar de levantar cualquier cosa o cualquier piedra, ambas son capacidades lógicamente posibles o son procesos que se pueden llevar a cabo. El problema es de que tener la capacidad de hacer ambos es contradictorio. Y esto no solo aplica a Dios, como lo decía, simplemente la idea de hacer todo lo que es lógicamente posible es imposible. No se puede hacer. Contiene una contradicción, la misma definición. Creo que hago una crítica más extensa de esto en los videos. Una cosa que menciono en los videos, que tal vez... una cosa que no menciono en los videos, que tal vez vale la pena mencionar, es que una forma de mostrar de que esto es un proceso que sí ocurre es que yo puedo hacer un juego en el cual los participantes tienen que juntar una cantidad de piedras y gana el participante y gana el primero que al juntar una cantidad de piedras no pueda levantarlas, ¿no? Es decir, junta una cantidad de piedras, si las puede levantar, tiene que seguir juntando. Vuelve a juntar, si las puede levantar, tiene que seguir juntando. El primero que junte una cantidad y no las pueda levantar es el que gana. En ese sentido, si se define a Dios como el que puede levantar cualquier piedra y obviamos la idea de que hacer todo lo lógicamente posible es contradictorio y se acepta que Dios nunca va a fallar al tratar de levantar una piedra, entonces ese juego Dios siempre lo va a perder, no puede ganar, porque al momento de que junte una cantidad de piedras y luego trate de levantarlas, siempre las va a levantar. Entonces es un proceso que ocurre que hasta se puede hacer un juego en el cual Dios siempre va a perder contra un ser humano. Pidiendo que haga una piedra que un ser que puede levantar cualquier cosa no pueda levantar. Y eso es una contradicción. Ahora que dijo esto de un ser que pueda levantar cualquier cosa, no pueda levantar algo, y esa es la contradicción. Esa contradicción es en la definición. Y hay que aclarar que la definición a priori, es decir, en la pura definición no está poder levantar cualquier piedra. Es decir, cuando se define que es omnipotente, se define como aquel que puede hacer todo lo que es lógicamente posible. No es parte de es una implicación de su definición poder levantar cualquier piedra, pero también es una implicación de su definición fallar al tratar de levantar alguna piedra, porque ambos procesos son lógicamente posibles. Entonces, cuando él dice, se le está pidiendo a un ser que puede levantar cualquier piedra, que no levante una piedra, en realidad no se definió a priori, es decir, en la pura definición, que es un ser que puede levantar una piedra. Eso aparece como implicación de la definición, pero no es parte directa de la definición. Y ambas cosas son implicaciones de la definición, que es poder levantar cualquier piedra y fallar al tratar de levantar alguna piedra. Ambos son procesos que son implicaciones de la definición. No se puede alterar uno o quitar uno al azar. Es decir, yo puedo decir fácilmente que se le está pidiendo a un ser que no puede levantar alguna piedra que levante cualquier piedra, ¿no? ¿Ya? Y el problema es el mismo, porque en la implicación de la definición, ambos procesos deben ocurrir. Se debe tener la capacidad de ambos procesos al mismo tiempo, de forma simultánea. Es decir, no se puede tener la capacidad de levantar cualquier piedra y de a veces no levantar alguna piedra. O se tiene una y se niega la otra, o se tiene la otra y se niega la una. Y como es una contradicción, pues queda salvaguardado de alguna manera el concepto de omnipotencia, porque nunca se entendió como extendiéndose a las contradicciones, ¿no? Ajá, claro. Que también otro... Desde ese punto, como dije antes, no queda salvaguardado la definición, porque la definición misma es la contradicción. No es lo que se le pide al ser omnipotente. Es que como implicación de la definición aparecen dos estados que son exclusivos o excluyentes. Así que indica que alguien puede hacer X y a la vez no hacer X. Por eso la definición misma es contradictoria. No se salvaguarda o no se salva la definición al decir que se le está pidiendo algo que es contradictorio. No, la definición misma es contradictoria.
tema, porque alguien podría decir, no, pues si es omnipotente tendría que poder hacer las cosas contradictorias también. Vale, pues entonces porque Dios... esto como que él ha puesto las reglas, pues él las puede romper, ¿no? Claro, entonces Dios podría hacer la piedra, podría hacer una piedra que no pudiera levantar y luego la podría levantar. Y eso es contradictorio, pero no pasa nada, porque como puede hacerlo contradictorio, las reglas, claro. ¿sabes? Entonces es un poco como una paradoja que si o concedes que lo contradictorio es imposible, o tampoco te funciona, ¿no? Pero una vez concedes que lo contradictorio es imposible, pues entonces se cae la paradoja, ¿no? No, lo que se cae es la definición de omnipotencia. Con esto no quiero decir que Dios no puede ser omnipotente, sino que tienen que ir a revisar la definición de omnipotencia para que tenga sentido. Esta definición no tiene sentido, es incoherente, así que la definición se cae. Si quieren forzar esta definición a Dios, pues Dios se puede negar de forma axiomática o de forma lógica, ¿no? Y ya está. Eso es todo lo que pasa. Pues es interesante esta paradoja, ¿eh? Sí, es chula. Esta pregunta, la respuesta, a ver, ¿cómo sales de aquí? ¿Por qué existe algo en vez de nada? Yo diría que existe algo en vez de nada por necesidad. Es decir, a veces he pensado que es lógico pensar en que no exista nada, o en que exista nada, ¿no? O que la ausencia de todo es un concepto lógico, pero metafísicamente no tiene sentido. Entonces, siempre tiene que haber algo, ¿no? Es necesariamente, hay al menos un tipo de existencia necesaria, fundamental o algo, ¿no? Esto no se salvaguarda con Dios, o esto no se salva con Dios porque existe Dios en lugar de que no exista Dios, ¿no? La idea es la misma, ¿no? Por necesidad. Dios existe por necesidad. Volvemos otra vez a... Yo creo que hay tres grandes respuestas a esta pregunta, ¿no? En la historia de la filosofía. Una es porque sí, ¿sabes? Eso está guapa, ¿eh? Lo que decía Bertrand Russell, por ejemplo, pues porque sí. No hay ninguna explicación. Bueno, pero porque sí se refiere de cierta forma por necesidad. Existe por necesidad. No es necesario explicar por qué es que existe, porque su existencia es necesaria, ¿no? Eso no quiere decir que no tenga una razón de su existencia. La razón es que es necesaria, ¿no? No hay que confundir esas dos situaciones. La razón de que exista algo y no exista nada es que la existencia es necesaria, o alguna forma de existencia es necesaria. No que no tenga una razón, ¿no? La razón es la necesidad. ¿Vale? Otra explicación es, bueno, pues existe algo en vez de nada porque hay como un regreso al infinito de cosas y eso nunca termina, ¿sabes? No hay un punto inicial, sino que siempre hay explicaciones anteriores y anteriores y anteriores, ¿no? Y otra respuesta... Bueno, pero eso no dicta por qué es que hay explicaciones anteriores. O sea, ¿por qué es que ocurre eso? Es como podría aplicarse la pregunta de ¿hay algo en vez de nada? La respuesta es que, bueno, existe algo en vez de nada porque hay alguna cosa en el fundamento de la realidad que no puede no existir, ¿sabes? Que por naturaleza tiene que existir sí o sí. Y aquí, bueno, pues, o sea, no tiene por qué ser necesariamente Dios, ¿no? Podrías tener una visión naturalista de esa primera causa, que hay autores que la tienen, ¿no? Pero yo personalmente creo que esa es la respuesta más satisfactoria desde el punto de vista filosófico. Necesitas tener algo, porque los regresos al infinito siempre tienen algo que parece como que realmente no estás explicando nada, ¿no? Es como la opción fácil, ¿no? Sí, salida fácil. Son todo tortugas, ¿no? ¿Sabes la historia esta de la Tierra se sostiene sobre una tortuga? Vale, ¿y sobre qué se...? Infinitas tortugas, ¿no? Es como que realmente parece como que no estás explicando nada, ¿no? En cambio, si tú dices que, bueno, pues hay algo que no puede no existir y eso es como la base, el fundamento de la existencia, parece que eso sí que tiene un poquito más de... es más satisfactorio desde el punto de vista explicativo. Desde el punto de vista de explicaciones podría haber de causas y efectos, ¿no? Podría haber una causa que no hay más atrás de esa causa, pero en respecto a que algo exista en el tiempo, por ejemplo, ¿podría el tiempo existir de forma infinita hacia atrás? ¿Podría algo existir o podría el tiempo existir de forma infinita hacia atrás y hacia adelante y aún así haber una explicación fundamental que no tiene explicación o una causa de que este sea el caso, ¿no? O sea, es solo para diferenciar entre una regresión infinita de causas que tal vez puede ser problemática y una regresión infinita en el tiempo, ¿no? No es lo mismo. Aunque yo a veces no creo que haya un problema con una regresión de causas al infinito, siempre que hayan explicaciones o razones parciales para algo. No tiene que haber
una razón última para poder entender algo, ¿no? Con que haya una explicación parcial se puede parcialmente entender algo. Porque un problema de la regresión al infinito es esa, si no estoy mal, es de que entiendo esto respecto a esto, pero esto lo tengo que entender respecto a lo anterior y lo anterior, entonces en realidad no entendí nada, ¿no? Pero yo creo que eso no es cierto. Creo que si hay una explicación parcial, al menos entiendo que esto es causa es precedido por esto otro, y eso lo puedo entender sin necesidad de saber qué es lo que precede a esto, y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuál es la pregunta más peligrosa que puede hacerse un ser humano? Wow. La pregunta más peligrosa. Yo diría que depende de la época. Si viviéramos en la Segunda Guerra Mundial, la pregunta más peligrosa probablemente sería: quiero ver tus papeles, o cuáles son tus papeles. Sí. Creo que depende de la época, o a qué se refiere con peligro, ¿no? Podrían haber preguntas que pongan tu idea de tu misma existencia en duda, en una duda tan fuerte que pues te lleve a querer quitarte la vida o algo así. También sería una pregunta peligrosa, pero ¿cuál? No tengo ni idea. Wow. Wow. Jolín. Esta es buena, Pues, esta es muy buena. Vamos a ver. Gracias. Pues, esta es buena. Igual Project, amigos. Podéis suscribiros y darle a like. Esta es tan buena que voy a estar pensando y quizás hago un vídeo y todo. Fíjate, esto, es que no sé por dónde salirte. ¿Tú cuál crees? Va, te la lanzo. Pues estaría como tú. Sí, cuando estaba planteando la pregunta, digo, es que no sé cómo me va a salir porque... Mira, a ver. Te voy a decir una. ¿Cómo tengo que vivir? Esa para ti es la pregunta más peligrosa que puede No creo que hacerse. sea la más peligrosa. Pero es peligrosa. Pero es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque cuando te empiezas a preguntar cómo tienes que vivir, es posible que llegues a conclusiones que se contradigan con la manera en la que estás viviendo. Y eso te crea un conflicto. Y eso te crea un conflicto. Entonces, pero bueno, ahí yo creo que también es como la valentía a la que nos llama la filosofía de, bueno, uno tiene que buscar la verdad, buscar el bien, buscar la justicia, ¿sabes? Y no simplemente como querer quedarse con lo que uno ya tiene, ¿no? Sino lanzarse como a la aventura. Sino de conformarse, descubrir, ¿no? Exacto. Sí. Es buena esta pregunta, Sí, es muy buena, me ha gustado. Esta es interesante. Me ha gustado. ¿Qué es peor? ¿Ser un sabio amargado o un tonto feliz? Esta es buena. Esta es buena. Esto me recuerda a una cosa que decía otro filósofo, John Stuart Mill, que dice: es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho, ¿no? Entonces él lo utilizaba el ejemplo como una crítica al hedonismo, ¿no? Sí, a la idea de que el bien sumo es el placer, ¿no? Yo creo que una pregunta similar es cuando uno piensa o se recuerda cuando uno era niño, ¿no? Y piensa uno lo bonito que era ser niño y lo simple que era la vida y lo feliz que uno era. Y muchas veces uno piensa, sería bonito volver a ser niño, ¿no? Y pareciera ser similar porque cuando uno era niño, pues obviamente no era sabio ni nada, y era bastante ignorante, pero era bastante feliz. Y conforme uno va creciendo, va topándose con que la vida no es tan simple como uno cree y topándose con cosas que son muy tristes, la pérdida de seres queridos, en fin, muchas cosas, ¿no? Así que me parece una pregunta similar que creo que se puede responder de la misma forma, pero realmente no lo sé. Creo que yo preferiría ser completamente ignorante y feliz. Lo preferiría, pero creo que las circunstancias, la vida no muy lo permite, ¿no? Es decir, si uno quiere aprovechar la vida lo mejor que se pueda, creo que saber cómo es algo en realidad es más útil que ignorarlo. En cuanto a sobrevivencia, ¿no? Y parece que eso es lo que uno busca un poquito más allá que la felicidad, es cómo sobrevivir. Pero no lo sé, no sabría cómo responder eso con una sola respuesta. Pues si el bien sumo es el placer, parece que tendríamos que considerar que los más felices son los cerdos, ¿sabes? Sí, que están todo de ahí aunque no sepan nada, ¿no? Claro, exacto. Entonces, a ver cómo me lo has planteado tú. Un sabio amargado o un tonto feliz. Un tonto feliz. Uf, ostras. Yo, por defecto de profesión, voy a decir el sabio, te tira amargado. tuyo, ¿eh? Sí.
Te tira lo tuyo. Pero me has hecho dudar. Al final, fíjate, es que estas son las grandes preguntas, ¿no? Sí, también, o sea, incluso Matrix claro, va un poco de eso, ¿no? ¿Qué claro, prefieres? exacto. ¿Saber la realidad que es dura, que es oscura, que es amargante, que es un auténtico apocalipsis, o vivir una realidad en la ignorancia absoluta de la verdad, pero bien, feliz, ¿no? Yo preferiría la verdad, ¿sabes? O sea, si es una cuestión de la verdad o la comodidad, yo prefiero la verdad. En Matrix tú me gustaría preferir te la verdad, quedarías en... Sí, a mí también me gustaría preferir la verdad, pero no siempre. A veces creo que mentir no es que esté mal. No creo que mentir sea de base malo, ¿no? El famoso ejemplo que di en el video anterior de sobre si sabes dónde está ocultado algún israelí durante la Segunda Guerra Mundial, lo correcto es mentir, ¿no? Sí, así que no lo sé, creo que a veces ignorar cosas que pueden hacer mucho daño porque uno le da mucha importancia y tal vez no la tiene, tal vez esas cosas es mejor ignorarlas porque te permite ser feliz y realmente no son tan importantes. Creo que tal vez preferiría ignorar esas cosas, ¿no? ¿En el sueño o irías al apocalipsis? En Matrix. ¿Has visto Matrix? Sí, ¿no? He visto. No me jodas. Claro, es que hay algún filósofo que no vea Matrix. Oh, tú debes ser de los pocos que entendió la 2 y la 3, porque yo me perdí, ya a bueno, partir de la 2. La 2 y la 3. No hablemos de la 4. Yo creo que en Matrix depende un poco porque yo me inclinaría hacia salir libre si dependiera de mí, que mucha gente que ya es libre fuera feliz y pudiera alcanzar la plenitud. Mientras que si yo fuera el primero que fueran a liberar y me preguntan, hey, ¿quieres que te liberemos? Las mismas máquinas, no, obviamente si solo yo voy a ser libre tendrían que ser las mismas máquinas, pues les diría que no. Les diría que no quiero esa realidad donde yo soy el único que es libre y que conoce la verdad. Sí, creo que preferiría seguir viviendo en la Matrix. Si es que en la Matrix también soy feliz y pleno, ¿no? Si en la Matrix no soy feliz ni pleno, creo que tal vez me la jugaría por la realidad de estar solo. No lo sé. ¿Vale? Bueno, a mí la 3 no me gustó nada ya, ¿eh? La 3... La 3 me pareció un desastre y creo que quieren ser tan complejos y tan filosóficos que al final pervierten una idea que es buenísima y que no es tan difícil, ¿sabes? O sea, para mí se les va la pretensión. La 4 es un... Bueno, la 4 es una especie de... Como yo creo que también tira mucho de nostalgia y todo. Pero ¿tú qué harías? ¿Tú te quedarías en la realidad ficticia o en la realidad oscura, de verdad? No, yo me iría a la realidad. ¿Sí? Sí, yo sí. Bueno, siempre he pensado que sí. O sea, me gustaría pensar que haría eso, ¿sabes? Yo me quedo. Digo, a ver, ¿me podéis mejorar más la vida aún? Sí, pues vamos allá, let's go. Sí, sí. Pero luego te sales y te puedes como conectar y aprender Kung Fu, ¿sabes? Eso es. Sí, pero en ese momento que me está enseñando lo que es el mundo, y el mundo es una guerra contra los robots, que estamos perdiendo, que estamos siendo cultivados, digo, mira, buenas tardes, a mí pónenme en las Bahamas, ya. Mira, claro que si me dijeran de que me van a despertar y voy a tener toda esta capacidad que tiene Neo, tal vez sería divertido despertarse, ¿no? Sí. Pues te voy a poner otro ejemplo similar, porque hay un filósofo que se llama Robert Nozick, y él tiene el ejemplo de la máquina del placer. Entonces dice, ¿qué preferirías? ¿Conectarte a una máquina del placer que todas las experiencias que vas a tener, todo lo tal, es falso? ¿Sí? ¿O no conectarte? ¿Sabes? Entonces, ¿qué preferirías? Pero esa máquina, ¿cómo funciona? Que constantemente es una máquina que me te da conectas, placer. te da placer y ya está, y a lo mejor incluso experiencias. Entonces tienes la experiencia, yo qué sé, de estar cenando con unos amigos, pero realmente no existen esos amigos. Hay un experimento creo que era con ratas, que es... Yo preferiría conectarme, la verdad. No le veo ningún problema aunque sea falso, pero es decir, falso en el sentido que las experiencias no están en el mundo real, sí. En el sentido que yo estoy experimentando esas cosas, pues va a ser real, ¿no? Y respecto a mí sería tan real como la realidad, así que estaría bien conectarme en un mundo en el que soy completamente feliz, aunque todas las experiencias sean falsas. No tendría problema con eso. Se les conectaba como, ¿sabes, no cuál es? Se les conectaba como una de estímulos que si apretaban les daba placer. Activaba ciertas zonas, las ratas morían porque activaban constantemente. Yo eso sí que no lo haría. Porque eso sí que me parece que al final también la vida funciona por contraste. Si no tienes momentos aburridos, momentos duros y malos. A ver, pero de las ratas, a ver si me recuerdo, ¿no? Este era de uno que tenía, que las ratas, ¿eran ratas o eran ratones? Sí, no recuerdo, pero que tenían como una droga, se les daba creo que no debo de decir esa palabra, tenían
que a las ratas si apretaban algo les daban una sustancia que les daba placer. Y la mayoría de ratas, bajo ciertas circunstancias que eran como que estaban muy solitarias o que no estaban como en sociedad, o como que era un poco deprimente para una rata estar en esa situación, tendían a darse muchos shots de esta sustancia hasta el punto de quedarse sin vida. Pero creo, si no estoy mal, si no sé si es el mismo que está hablando, que también en contraste con las ratas o ratones que estaban en una sociedad muy buena, como que en una situación feliz y plena, por decirlo así, para una rata o para un ratón, tendían a no llegar a esos extremos de quedarse sin vida por recibir este placer momentáneo. Si no estoy mal, así era como ocurría. Vamos a ver si por aquí... vamos a ver si la encontramos. Pues sí, era sobre unas ratas, ¿no? Que les daban morfina durante un tiempo, las tenían aisladas con agua y morfina. Ellas se daban muchas dosis de esto, algunas hasta morir. Pero cuando las introducían a situaciones como en sociedad o mejores, tendían a disminuir esta gana de ir y autodosificarse tan fuerte. Sí. No sé si a ese se refiere, pero ese es el que yo me acuerdo. Tú no sabes lo que es bueno. Entonces, una vida que solo fuera placer no funcionaría. Es un poco la idea de Matrix también. Claro. ¿Por qué el mundo que nos crean no es un paraíso? Porque no funcionaría algo, ¿no? Pues yo creo que sería lo mismo. Una máquina que solo me diera placer, a mí no me llenaría. Necesitamos también, ¿no? El aburrimiento y todo esto. ¿Has visto qué bonito aquí con cine y todo, eh? Ya estamos en las últimas, sé que estas son complicadas, ¿eh? A ver. ¿La muerte da sentido a la vida o la vuelve absurda? Vale, muy bueno. Yo creo que la muerte da en parte sentido a la vida, pero que sea como que lo que le da sentido a la vida, no creo. Es parte de lo que da sentido a la vida. En el sentido de que si uno piensa que se va a acabar esto rápido, o podría tender a apreciar más lo que está experimentando, ¿no? Es como pensar, ahorita tengo la oportunidad de experimentar estas cosas, lo voy a apreciar. En ese sentido creo que le podría agregar sentido, pero si no se tuviera las experiencias propias de las que se está hablando, pues entonces muerte o no muerte no pareciera hacer nada, ¿no? Yo creo que le da sentido, o sea, yo creo que la muerte le da sentido a la vida tal y como al menos la experimentamos en este plano, ¿vale? Para no pedir el principio por si hay algo después de la muerte, ¿no? Pero sí que creo que sin el horizonte de la muerte, ¿sabes? Y sin la perspectiva que uno va a morir, y además puede pasar en cualquier momento, creo que es muy difícil que uno llegue a vivir de verdad, ¿sabes? Creo que sí. Entonces diría eso. Claro, también está la pregunta de... claro, es que por eso, o sea, en filosofía es... Creo que le agrega dicha a la apreciación de lo que ya se aprecia. Pero creo que si no hubiera nada que apreciar, creo que tal vez sería indiferente el efecto que tuviera la idea de que tu vida se va a acabar. Creo yo. Esta pregunta se ha respondido de las dos maneras, ¿no? Porque también puedes decir, no, pero es que todo va a acabar. Y no solo mi vida va a acabar, sino la especie humana va a acabar. Todo lo que hemos construido y lo que podamos construir en el futuro va a acabar en la nada. Entonces da la impresión que eso le quita, como... Eso te lleva a una especie de nihilismo, ¿sabes? Yo creo que eso te lleva a eso, pero eso es obviar el significado que pueda dar cualquier tipo de experiencia en el momento que se tiene la experiencia, o incluso la simple idea de tener la experiencia da un tipo de significado en el momento a lo que puede ocurrir en el futuro, ¿no? Pensar que porque en el futuro todo se va a terminar y que por eso no tiene ningún tipo de significado la experiencia actual, creo que es obviar el significado que tiene la experiencia en el momento que se tiene. Por ejemplo, yo creo que se tiene significado o agrega significado o se tiene un significado momentáneo cuando uno pasa tiempo con amigos, con familia y el tiempo es agradable, ¿no? Uno no piensa, ay, mañana ya no voy a estar con mis amigos, entonces yo no voy a ir con mis amigos, porque sería ignorar la experiencia en el momento, ¿no? Así que creo que sí hay experiencias o creo que sí hay significado a largo plazo y significado a corto plazo, mediano plazo.
Y creo que pensar que porque a largo plazo no tiene algún tipo de significado, o a plazo último, digamos, ¿no? Hasta el infinito, no tiene significado y que por eso nada tiene significado, es ignorar el significado que tiene en los diferentes instantes, las diferentes experiencias. Así que creo que es falso desde lo que estoy diciendo, ¿no? A muchos autores al menos les lleva una especie de nihilismo, de decir, es que realmente no vale la pena. Y mira, porque estoy aquí, ya que estoy aquí, pues me quedo, ¿sabes? Como quien está viendo una peli mala, dices, bueno, ya que estoy aquí, pues la acabo, ¿sabes? La acabo y ya está. Pero ni voy a traer más personas al mundo, ni nada, porque es que realmente... Yo por lo regular, cuando estoy viendo una peli mala o la quito, me salgo del cine. Nunca me he quedado viendo una peli mala. Prefiero ir a hacer otra cosa, la verdad. No tiene ningún sentido, ¿no? Y la última, esta es muy de cabrón, porque son las típicas preguntas que dices, ¿cómo lo hago esto? Vale, Define la vida en una frase. Joder. Esa es típica, de mala persona, ¿eh? La vida en una frase es una célula. Bueno, eso sería una palabra. Creo que tener experiencias, tal vez sería a lo que se refiere Jordi, que es esto de tener un montón de experiencias, ¿no? Y creo que es el universo conociéndose a sí mismo. Carl Sagan, ¿por qué dijo eso? No recuerdo, pero creo que en eso se podría resumir el hecho de estar vivo y tener experiencias, ¿no? Que es como el universo se está conociendo a sí mismo, está entendiéndose a sí mismo. En una frase. Sí. Vale. Ok. Vamos a decir algo como la única oportunidad para acertarla. Bueno, positivo. Eso está bien. Es la oportunidad para acertar y eso podría llevar de la mano que es cometer muchos errores, ¿no? También podría alguien decir que es la oportunidad para fallar, ¿no? Pero no sería la forma buena de verlo, ¿no? A la que se le puede sacar algo, ¿no? Útil. Positivo. Sí, tú siempre positivo, ¿eh? Nunca Otro día he negativo. dicho una mierda. Una puta punto. Se acabó. Punto y final. Bueno, eso fue todo por este episodio. Repito, si alguien tiene algo que decir, una forma de refutarme, por favor déjenlo en los comentarios. Siempre el comentario que yo sienta que refuta algo de lo que yo digo, tiendo a dejarlo pinchado hasta arriba para que todo el mundo vea dónde es que yo me estoy equivocando y todos aprendamos de esto. Así que hasta otro episodio.